Hubo un tiempo en que la humanidad decidió esconder a sus hijos bajo tierra, no por amor, sino por miedo, codicia o vergüenza. Niños que crecieron sin conocer el cielo, respirando polvo, bebiendo agua turbia y creyendo que la oscuridad era el mundo entero. Estas no son fábulas, son heridas reales de nuestra historia. Si crees que nada puede sorprenderte, quédate, porque lo que vas a escuchar te va a perseguir. En las entrañas del Cerro Rico, en Potosí, el aire es tan espeso que parece un muro invisible. La humedad se aferra a la piel como una segunda capa y el polvo de sílice penetra por la nariz para quedarse a vivir en los pulmones. Décadas atrás, niños de apenas 7 u 8 años comenzaban allí su vida laboral. No había aula, recreo ni patio. Su escuela eran los túneles y su maestro el pico que apenas podían sostener. El sonido de las herramientas golpeando la roca era su única campana de entrada y salida. La explotación infantil en Potosí no era un secreto, era parte del paisaje social. Desde la colonia, el Cerro Rico alimentó la economía española y luego la boliviana. Pero lo que nadie quería mirar de frente era que, en pleno siglo XX, la mina seguía devorando a los más pequeños. Muchos trabajaban junto a sus padres, aprendiendo a diferenciar la veta rica de la piedra inútil, a reconocer el olor del estaño y a escuchar el crujido sutil que anunciaba un derrumbe. No eran conocimientos de un oficio, eran herramientas de supervivencia. El día de un niño minero comenzaba mucho antes del amanecer. Caminaban kilómetros en la helada madrugada altiplánica para llegar a la boca de la mina, cargando una lámpara de carburo que apenas iluminaba 1 metro a la redonda. Al cruzar la entrada, la luz del sol desaparecía y con ella cualquier noción del paso del tiempo. Adentro, el silencio solo se rompía con el eco metálico de los picos, el crujido de la roca y el sonido seco de la tos. Ese aire cargado de gases, humedad y polvo era un enemigo invisible que los acompañaba día tras día. El primer aprendizaje no era técnico, sino espiritual. La ofrenda al tío. En lo profundo, una estatua grotesca de barro, con cuernos y una sonrisa perturbadora, vigilaba los pasadizos. Se le dejaban cigarrillos encendidos, tragos de alcohol y hojas de coca. Era el dueño del mundo subterráneo, el que podía decidir si un túnel colapsaba o si una veta comparecía milagrosamente. Los niños aprendían rápido que allá abajo Dios estaba demasiado lejos, pero el tío siempre estaba cerca. No creer en él era tentar al destino. Juanito, que entró a la mina a los 8 años, recuerda su primera semana con un peso que no se mide en kilos. Cargaba sacos de mineral que superaban su propio peso, caminando agachado por pasadizos estrechos. No sabía leer ni escribir, pero podía distinguir el mineral útil con un vistazo y detectar por vibraciones en el suelo cuando un túnel estaba a punto de ceder. Con el tiempo perdió la noción del día y la noche. A veces al salir se sorprendía de que hubiera luna o de que lloviera. Las comidas eran rápidas y rudimentarias. Un poco de pan duro, hojas de coca para engañar al hambre y agua que no siempre era potable. Los descansos se hacían sentados sobre piedras húmedas, compartiendo historias que a veces parecían leyendas, pero que siempre terminaban con un accidente o una muerte. Los más pequeños escuchaban en silencio. Aprendían más de esas historias que de cualquier instrucción formal. En 1976, una explosión mal calculada bloqueó un pasadizo donde trabajaban 6 personas. 2 de ellas niños. Durante 3 días la comunidad entera se turnó para excavar con lo que tenían a mano. Afuera, las madres esperaban con las manos juntas y la mirada fija en la entrada. Adentro, los golpeteos se escuchaban cada vez más débiles hasta que un día dejaron de sonar. Cuando lograron abrir un hueco, solo encontraron cuerpos inmóviles. El aire en esa cámara había desaparecido mucho antes del rescate. Ese accidente encendió protestas y promesas de cambio. Pero la pobreza era una cadena que no se rompía con discursos. Las familias necesitaban el ingreso que aportaban esos niños, y la mina, siempre hambrienta de manos pequeñas y cuerpos ágiles, los recibía sin preguntas. Así, generación tras generación, el Cerro Rico se convirtió en un ciclo interminable de infancia perdida. El trabajo no solo marcaba el cuerpo, deformaba la vida entera. Algunos niños crecían y a los 20 años parecían ancianos. Las enfermedades pulmonares eran inevitables. La silicosis avanzaba lenta pero implacable. Los médicos, cuando llegaban, ofrecían poco más que diagnósticos sin tratamiento. La esperanza de vida de un minero rara vez superaba los 50 años y muchos no llegaban ni a los 40. A pesar de todo,
Había momentos extraños de orgullo. Los jóvenes se sentían parte de algo ancestral, herederos de una tradición que venía desde tiempos de los conquistadores. Algunos decían que el Cerro Rico estaba vivo, que respiraba y que podía sentir a quienes lo recorrían. Ese vínculo con la montaña era casi místico, pero no suavizaba la dureza de la rutina. Los turistas que llegaban en los años 80 con sus cámaras y caras de horror, veían apenas un fragmento de esa vida. Para los niños mineros, la presencia de forasteros era un espectáculo curioso. Gente que se asombraba de lo que para ellos era normalidad. Algunos guías permitían que los visitantes les dieran caramelos o pan, un gesto breve que se olvidaba al volver al trabajo. Juanito, décadas después, cuenta que nunca dejó de soñar con la luz. En sus sueños, corría por campos abiertos, sin techo sobre su cabeza, sintiendo el sol quemarle la piel. Al despertar, todo era oscuridad, humedad y piedra. Esa brecha entre sueño y realidad era lo que más dolía. Hoy, algunos de aquellos niños aún viven, arrastrando una tos crónica que no los deja dormir. Otros murieron sin dejar rastro más allá de la memoria de sus compañeros. Y el Cerro Rico sigue ahí, imponente, recordando que bajo su piel se esconden historias que no están en los libros, sino en los pulmones, las manos y las miradas de quienes crecieron sin conocer el cielo. Muchos de esos niños nunca habían visto más allá de las montañas que rodeaban Potosí. Para ellos el mundo era la ciudad, la mina y un cielo que apenas se disfrutaba en los pocos momentos libres. En las casas, el tema del trabajo infantil no se debatía, se asumía. Los padres lo justificaban diciendo que así había sido siempre, que ellos también habían empezado jóvenes y que era la única forma de sobrevivir. La pobreza no dejaba espacio para cuestionar la costumbre. Los contratistas preferían a los niños porque eran más rápidos, podían entrar en galerías estrechas y aceptaban salarios mucho más bajos. El pago a veces se hacía en efectivo, otras en sacos de harina, azúcar o incluso en alcohol para los padres. La vida del niño minero no tenía precio fijo, se tasaba según la necesidad. En el interior, la luz de las lámparas de carburo creaba sombras alargadas y distorsionadas. Los niños aprendían pronto que las sombras podían engañar. Un pasadizo parecía seguro, hasta que un bloque de piedra cedía sin aviso. Un ruedo seco, como un hueso quebrándose, podía significar que un amigo o un hermano había quedado atrapado. No había entrenamiento formal de rescate. Eran los propios compañeros quienes, con las manos y picos, intentaban salvar a quien estuviera al otro lado. En la época de lluvias, el peligro se multiplicaba. El agua se filtraba por las paredes, debilitando la estructura. A veces el barro atrapaba las piernas hasta las rodillas y había que decidir dejar la carga para salvarse o quedarse intentando rescatarla y arriesgar la vida. Muchos elegían quedarse, porque perder el mineral significaba volver a casa con las manos vacías y enfrentar el enojo del patrón o la desesperación de la familia. Uno de los testimonios más conmovedores es el de Martín, que comenzó a trabajar con 9 años. Recuerda que en sus primeros días lo enviaron a un túnel tan bajo que debía avanzar arrastrándose. Su tarea era recoger trozos pequeños de mineral y llenar un balde que luego otros sacaban. Pasaba horas sin ver a otro ser humano, solo escuchando el eco de sus propios movimientos. Era como estar enterrado vivo, pero sabiendo que tenías que seguir cavando. Dijo en una entrevista años después: el tío, esa figura de barro y cuernos, ocupaba un lugar central en la vida subterránea. No era solo superstición, era una forma de darle sentido a la muerte que rondaba cada día. Los niños aprendían a hablarle, a pedirle permiso para pasar por ciertos túneles, a ofrecerle cigarrillos, aunque ellos no fumaran. Se decía que si el tío estaba contento, la veta rendiría más. Si estaba enojado, el derrumbe era inevitable. Este temor mantenía viva una disciplina que ni los capataces podían imponer. Las fiestas patronales eran uno de los pocos momentos en que los niños podían escapar, aunque fuera por unas horas, de la oscuridad. Salían al sol vestidos con ropa prestada o heredada, y algunos hasta bailaban en las calles. Pero la celebración era breve.
Al día siguiente, el silbato de la mina los reclamaba de nuevo. En las noches, después de la jornada, llegaban a casa con la piel cubierta de una capa gris. El agua para lavarse era escasa y fría, y muchas veces se limitaban a limpiarse la cara y las manos. Las ropas quedaban impregnadas de polvo y olor metálico, imposible de quitar por completo. Dormían profundamente, no porque estuvieran descansados, sino porque el agotamiento los vencía antes de poder pensar. Las enfermedades eran parte del paisaje. Tos persistente, fiebre, dolores musculares. Los médicos casi nunca entraban a las minas, y los enfermos seguían trabajando mientras pudieran sostener un pico. La coca era el analgésico universal. Adormecía el hambre, calmaba el dolor y ayudaba a mantener el ritmo. Los mayores enseñaban a los pequeños a masticarla de la forma correcta, como si fuera una lección más de supervivencia. A veces había accidentes tan grandes que la noticia llegaba a la prensa internacional. Periodistas extranjeros visitaban Potosí, escribían reportajes, tomaban fotos y luego se marchaban. Para los mineros, esas visitas no cambiaban nada. Los mismos túneles seguían allí, las mismas herramientas, las mismas caras jóvenes cargando peso de adultos. En los años 90 comenzaron algunos programas para reducir el trabajo infantil, pero no fueron suficientes. Los salarios eran tan bajos que las familias seguían enviando a sus hijos. Además, muchos de los programas no entendían la realidad de Potosí. No bastaba con sacar a un niño de la mina, había que darle una alternativa real para que no volviera. Sin escuela, sin alimentación y sin ingresos, la mina seguía siendo la única opción. Martín y Juanito, ya adultos, contaban que sus recuerdos más claros no eran de momentos felices, sino de olores. El aroma acre del carburo, el humo del cigarro que ofrecían al tío, el polvo que se pegaba en la garganta y no se iba nunca. Decían que esos olores eran como fantasmas que se presentaban en cualquier lugar, incluso años después, recordándoles que su infancia había quedado enterrada en la montaña. Algunos lograron salir. Uno se convirtió en guía turístico y ahora lleva visitantes por los mismos túneles donde trabajó de niño, explicando las historias y las leyendas. Otro se fue a la ciudad de La Paz para trabajar como chofer, pero admite que todavía sueña que está bajo tierra, buscando una veta de mineral que nunca termina de encontrar. El Cerro Rico sigue en pie, erosionado y herido por siglos de explotación. Cada vez que un trozo de su ladera se derrumba, parece liberar un suspiro, como si recordara los miles que murieron en su interior. Entre ellos están los niños que no tuvieron tiempo de crecer. Historias como estas no son solo un retrato del pasado, son una advertencia. Mientras la pobreza siga empujando a los más jóvenes hacia la oscuridad, siempre habrá un túnel esperando a su próximo trabajador. Y como dicen los viejos mineros, la montaña nunca se llena, siempre quiere más. Imagina un lugar tan silencioso que hasta tu propia respiración parece un grito. Un sitio donde no existe el amanecer, donde el tiempo no se mide en días ni en noches, sino en el lento crecimiento de tu propio cabello. En algún punto de Ucrania, durante el año 1943, un grupo de familias judías se adentró en una red de túneles abandonados para escapar de los nazis. Entre ellos había niños tan pequeños que no recordaban la luz del sol, y otros que nacerían allá abajo, en un mundo donde el techo era de piedra y el cielo no existía. La entrada a ese refugio era apenas una grieta, camuflada entre arbustos y rocas, invisible para quien no supiera dónde buscar. Solo unos pocos conocían la ubicación exacta. Por dentro, un laberinto húmedo y helado se extendía por kilómetros, con pasadizos que se bifurcaban hasta perderse en la oscuridad más absoluta. El aire estaba cargado de humedad y polvo, impregnado de tierra y moho. Para esos niños, el exterior no era una opción. Allá arriba en la superficie había soldados, disparos y camiones que arrastraban gente hacia un destino del que nadie volvía. Aquí abajo, en cambio, había silencio. Y había vida. Con el tiempo, aquellas familias improvisaron un campamento que llegó a parecerse a una pequeña aldea subterránea. No había paredes de ladrillo ni puertas de madera. Los espacios se delimitaban con mantas colgadas de cuerdas, tablas viejas o simplemente piedras apiladas para marcar un rincón. Un área servía para dormir, otra para cocinar sobre brasas y un rincón estrecho se había convertido en el lugar de juegos para los más pequeños, donde las piedras y huesos encontrados en el suelo se transformaban en soldados, animales o tesoros imaginarios.
El agua provenía de filtraciones que caían gota a gota desde las grietas del techo, recogida pacientemente en cubos y frascos de metal. La comida era un milagro cada vez: pan duro, raíces rescatadas de campos abandonados, un trozo de carne seca si había suerte. A veces, algún adulto cazaba una rata y la preparaba en un fogón improvisado, aunque el olor era tan fuerte que los niños no siempre podían comerla. Los adultos salían a la superficie solo de noche, y cada salida era una apuesta contra la muerte. Algunos no regresaban. La iluminación era escasa. Lámparas de aceite, hechas con botellas rotas, velas torcidas fabricadas con grasa animal y el brillo rojizo de brasas en pequeños recipientes de hierro. Las sombras bailaban en las paredes como fantasmas, y en la penumbra, la risa de un niño podía sonar como un suspiro de esperanza. Corrían descalzos sobre el suelo frío, cantaban canciones que apenas recordaban e inventaban historias sobre los hombres del sol, seres mágicos que algún día vendrían a rescatarlos y los llevarían a un lugar donde el techo era azul. Entre todos, había un niño cuya historia se volvería inolvidable: Shulim. Su madre, Mariam, lo dio a luz allí abajo, sobre una manta extendida en el suelo, rodeada de otras mujeres que intentaban calentar el ambiente con pequeños braseros. No había médico, ni agua caliente, ni luz suficiente para ver claramente el rostro del recién nacido. Cuando Shulim lloró por primera vez, el eco de su voz rebotó contra las paredes de piedra, llenando cada rincón del campamento. Aquel sonido, por unos minutos, fue más poderoso que la guerra que rugía allá arriba. Shulim creció sin conocer los colores verdaderos. Para él, el blanco era el tono pálido de las piedras, el azul era la sombra profunda en las grietas, y el amarillo, el calor débil de una llama. Su madre le hablaba del sol como si fuera un dios lejano, una promesa que se cumpliría cuando todo esto termine. Pero los días se multiplicaban y la guerra parecía no tener fin. Los niños aprendieron rápido a adaptarse a aquel mundo de penumbra. Sabían caminar sin hacer ruido, reconocer el eco de pasos en la superficie, distinguir el goteo de agua de un ruido extraño. Cuando alguien susurraba: «Escuchen», todos quedaban en silencio absoluto, inmóviles, esperando a que pasara el peligro. A veces ese peligro era solo el viento filtrándose por la entrada. Otras veces eran botas alemanas que resonaban demasiado cerca. Hubo noches en que la comida no llegó. Las madres desesperadas masticaban cortezas de madera o trapos para engañar al hambre. Algunos niños lloraban hasta quedarse dormidos. Otros miraban fijamente la oscuridad, como si esperaran que en cualquier momento se abriera una puerta mágica hacia otro mundo. El frío era constante. Incluso envueltos en mantas, sentían que la humedad se les metía en los huesos. En medio de todo, la vida seguía. Cumpleaños celebrados con un trozo de pan repartido en partes iguales, historias contadas a la luz temblorosa de una vela, canciones en voz baja para no llamar la atención. A pesar del miedo y la miseria, existía una fuerza silenciosa que los mantenía vivos: la esperanza de volver a ver el cielo. La guerra afuera no daba tregua. Los días en la oscuridad se convirtieron en meses, y los meses en más de un año. El campamento subterráneo ya no era un escondite temporal, se había transformado en un hogar extraño. Un lugar donde las risas y los llantos rebotaban contra paredes de piedra y donde la idea de un afuera era tan lejana como las historias de cuentos. Los niños que habían nacido en los túneles nunca habían sentido el calor del sol sobre la piel. Para ellos la luz era una cosa débil y temblorosa, algo que solo vivía dentro de una llama. Shulim, que ya caminaba con pasos firmes y mirada curiosa, nunca había salido de ese laberinto. Sus juegos consistían en seguir a otros niños por pasadizos estrechos, esquivando charcos y grietas, o mirar las marcas que los adultos habían hecho en las paredes para orientarse. A veces encontraba piedras con formas extrañas y las guardaba como tesoros. No conocía el concepto de nube o árbol, pero podía describir con detalle cada recoveco de aquel refugio. Los adultos vivían con una tensión constante. Cada expedición nocturna en busca de comida era una apuesta contra la muerte. Las botas alemanas podían aparecer en cualquier momento, y si descubrían la entrada, el campamento entero estaría perdido.
La entrada, tan pequeña y oculta, estaba tapada con ramas y piedras, y siempre había alguien vigilando desde adentro. Nadie podía permitirse bajar la guardia. El miedo más grande no era el hambre ni el frío, sino el silencio roto por sonidos que no pertenecían al lugar, pasos que no eran de ellos, voces desconocidas, golpes sordos que resonaban en la roca. Cada vez que eso pasaba, todos se escondían, apagaban las lámparas, abrazaban a los niños y esperaban, sin respirar, a que el peligro pasara. El invierno fue especialmente duro. La humedad se convirtió en escarcha sobre las paredes y el aire frío hacía que cada palabra pronunciada formara una nube de vapor. Algunos niños se enfermaron. La tos resonaba en los túneles como un eco sin fin. Sin medicinas ni doctores, lo único que podían hacer era envolver a los enfermos en mantas y rezar. La muerte llegó en silencio, llevándose primero a un anciano, luego a una niña que todos conocían como Rivka. No hubo ataúdes ni ceremonias, los cuerpos fueron llevados a zonas más profundas de los túneles, lejos del campamento y cubiertos con piedras. A pesar de todo, había momentos en los que la vida parecía más fuerte que la oscuridad. Alguien había traído de la superficie un trozo de lápiz y un papel arrugado, y con eso los niños dibujaban lo que imaginaban que había afuera. Algunos dibujaban círculos grandes que llamaban soles, otros hacían líneas verdes que decían que eran árboles. Chulim, en cambio, dibujaba túneles y lámparas. Para él, ese era todo su mundo. El tiempo pasó. La guerra seguía, pero los rumores comenzaron a cambiar. En las noches, los adultos hablaban en voz baja sobre avances de los partisanos y retiradas de los alemanes. Aún así, nadie se atrevía a celebrar. Era demasiado pronto para bajar la guardia. El momento de la verdad llegó en la primavera de 1944. Una noche, mientras todos dormían, un sonido distinto se escuchó en la entrada. No eran botas alemanas ni voces hostiles, eran voces apresuradas, en un idioma familiar, y un golpe suave contra la piedra. Uno de los hombres del campamento se acercó con cautela, y tras unos segundos entraron dos figuras armadas, partisanos ucranianos. Habían encontrado la entrada siguiendo las huellas de una patrulla alemana que había pasado cerca días antes. Las palabras que trajeron eran casi imposibles de creer. Podían salir. La zona estaba siendo liberada y el peligro inmediato había pasado. Pero la noticia no fue recibida con la alegría que los partisanos esperaban. Algunos niños lloraron, no de emoción, sino de miedo. Para ellos el exterior era un mito. No sabían lo que significaba el cielo, más allá de las historias de los adultos. Cuando por fin se retiraron las piedras y las ramas que bloqueaban la entrada, un resplandor dorado invadió el túnel. Era como si el mundo entero hubiera encendido una lámpara gigantesca. Los niños se taparon los ojos, incapaces de soportar la intensidad. Chulim se escondió detrás de su madre murmurando que la luz quemaba. Poco a poco, con pasos inseguros, comenzaron a salir. La primera sensación fue el aire, tibio, lleno de olores desconocidos, cargado de vida. Luego vino el sonido, pájaros, viento, hojas moviéndose. Todo era demasiado. Algunos se dejaron caer de rodillas, tocando la tierra blanda y húmeda como si fuera algo sagrado. Otros miraban hacia arriba y no podían comprender esa extensión infinita de azul. La salida no fue el final de las dificultades. Muchos estaban débiles, enfermos, desnutridos. Algunos murieron en las semanas siguientes por infecciones y problemas respiratorios. Otros lograron recuperarse y con el tiempo reconstruir sus vidas en aldeas y ciudades cercanas. Pero todos cargaban con un recuerdo que no se borraría jamás: la vida en un mundo sin sol. El campamento subterráneo de Ucrania fue uno de los más grandes de los que se tiene registro. Durante más de un año, más de 40 personas, incluyendo una decena de niños, sobrevivieron en completa oscuridad, escondiéndose de un enemigo que nunca dejó de buscar. Las historias de aquellos que vivieron allí son más que relatos de guerra. Son testimonios de resistencia, de ingenio y de una voluntad de vivir que ni el frío, ni el hambre, ni la oscuridad pudieron apagar. Chulim, años después, recordaría aquel día de su primera salida como un segundo nacimiento. Nunca olvidó el miedo que sintió al ver la luz, ni el dolor en los ojos al mirarla, pero tampoco olvidó el calor en la piel, el olor de la hierba y la sensación de que el mundo era mucho más grande que los túneles donde había pasado sus primeros años. Para él y para todos los niños de ese campamento, la luz del sol no fue solo un milagro, fue la prueba de que habían ganado. En lo más profundo de una región montañosa del suroeste de China, había un silencio que no era natural. No era el silencio de la nieve ni el de un bosque dormido. Era un silencio impuesto, pesado, lleno de miradas furtivas y pasos contenidos.
Allí, entre rocas y pasadizos naturales, se extendía una red de cavernas que no aparecían en ningún mapa oficial. Durante la Revolución Cultural, esas cavernas se convirtieron en el destino de niños arrancados de sus hogares, enviados allí para trabajar y vivir sin ver la luz del sol. Los que llegaron siendo pequeños no entendían del todo por qué estaban allí. Algunos fueron hijos de campesinos acusados de enemigos del pueblo. Otros, huérfanos sin registro, que el Estado consideraba prescindibles. Los más mayores, de apenas 12 o 13 años, fueron obligados a firmar con una huella de tinta un documento que no podían leer antes de subirlos a carretas que se internaban cada vez más lejos de cualquier aldea. El primer impacto era el aire. Dentro de las cavernas, el olor a humedad y a guano de murciélago lo impregnaba todo. El suelo estaba frío incluso en verano, y el techo goteaba sin cesar, como si la montaña llorara. El eco deformaba cada palabra, y en los primeros días muchos niños creían escuchar voces que los llamaban por su nombre. El lugar estaba dividido en galerías, una para dormir, otra para almacenar herramientas, otra para los talleres donde se trabajaba tallando piedra, clasificando minerales o preparando materiales para la construcción. La vida seguía un horario rígido, marcado no por el sol, sino por una campana oxidada que sonaba 3 veces al día. La primera para levantarse, la segunda para la pausa de la comida, la tercera para el final del trabajo. Entre esas señales, los niños trabajaban sin descanso. Algunos arrastraban carretillas con piedra, otros martillaban rocas para separar el mineral. Los más pequeños eran enviados a los rincones más estrechos donde un adulto no cabría. No había salario ni promesa de libertad, solo órdenes. Dormían sobre esteras de paja húmeda en grupos de 10 o 15, apretados para darse calor. La comida consistía casi siempre en gajas aguadas y un trozo de pan duro. En invierno, el frío penetraba en los huesos. En verano, el aire se volvía tan espeso que costaba respirar. Las enfermedades se propagaban rápido y no había medicinas. Cuando alguien se enfermaba demasiado, simplemente dejaba de trabajar y desaparecía. Los demás entendían lo que eso significaba. Entre ellos estaba Liang, un niño que había llegado con 8 años y que, según contaba, no recordaba su último día al aire libre. Liang tenía una memoria prodigiosa para recordar rutas dentro de la caverna. Podía guiar a otros desde la zona de trabajo hasta los dormitorios con los ojos cerrados. A veces en las noches contaba historias sobre el mundo de afuera, aunque muchas eran inventadas, porque en realidad sus recuerdos eran difusos. Decía que el cielo era tan grande que si uno lo miraba demasiado podía caer dentro, y que el sol era como una lámpara gigantesca que nunca se apagaba. Los encargados eran severos. Cualquier desobediencia se castigaba con golpes o con la reducción de comida. Algunos niños, sobre todo los mayores, intentaron escapar en los primeros meses. Ninguno volvió. Las cavernas estaban en una zona tan remota que incluso si lograban salir tenían días de camino por delante antes de encontrar una aldea. Y si eran capturados, el castigo era tan ejemplar que los demás no se atrevían a intentarlo. La oscuridad moldeaba la vida de todos. Los ojos se acostumbraban a ver con muy poca luz y algunos podían desplazarse con soltura en la penumbra absoluta. Sin embargo, esa adaptación tenía un precio. La piel se volvía pálida y frágil, los músculos débiles por la falta de espacio para moverse libremente. El tiempo se volvía algo difuso. Los días no eran diferentes entre sí y las semanas, meses o años parecían una misma masa gris. A veces, cuando las tareas lo permitían, los niños encontraban piedras con formas curiosas o fragmentos de cristal que brillaban al contacto con la luz de una lámpara. Los guardaban como tesoros, intercambiándolos como si fueran monedas. Liang tenía una piedra que, según él, parecía un ojo humano. Decía que ese ojo lo protegía, que mientras lo llevara encima nunca se perdería en los túneles. Pero había algo más que los mantenía unidos: las canciones. Por las noches, antes de dormir, algunos cantaban en voz baja melodías que recordaban de sus familias. Eran canciones prohibidas, de épocas anteriores, pero en las cavernas nadie de afuera podía escucharlos. Aquellos cantos eran, quizás, lo único que les recordaba que todavía eran personas, y no máquinas de trabajo. Con el paso de los años, algunos niños dejaron de recordar su nombre completo. En el registro que llevaban los encargados, eran solo números escritos en tinta roja. Liang era el 73. Otros eran el 15, el 42 o el 8. Esa despersonalización era parte del control. Si no tenías un nombre, tampoco tenías un pasado, ni un futuro al que regresara. En ocasiones, los encargados recibían visitas y oficiales del gobierno local.
Para los niños, esas visitas eran una mezcla de temor y esperanza. Tal vez alguno de ellos podría interceder para sacarlos de allí, pero siempre que llegaban, las órdenes eran las mismas: mostrar solo las zonas limpias, callar y seguir trabajando. Si algún niño intentaba hablar, recibía un golpe rápido y seco, invisible para los visitantes. El miedo no era lo único que habitaba las cavernas, también había rumores. Se decía que en lo más profundo, más allá de las zonas de trabajo, existía un pasadizo que conducía al exterior. Leon escuchó esa historia tantas veces que comenzó a memorizar cada bifurcación y cada túnel secundario. En secreto empezó a trazar un mapa mental. No pensaba en escapar solo por él. Decía que si encontraba la salida, guiaría a los más pequeños. El momento que cambiaría todo llegó una noche de invierno. La campana que marcaba el final del trabajo sonó más tarde de lo habitual. Cuando por fin los dejaron ir a dormir, el frío era tan intenso que el vapor de sus bocas parecía humo. Esa noche, Leon no se acostó. Esperó a que todos estuvieran dormidos y comenzó a caminar hacia un pasadizo lateral, siguiendo las indicaciones que había memorizado. Llevaba consigo a 3 niños más, todos menores que él. El eco de sus pasos era un susurro, y cada crujido de piedra los hacía detenerse y contener la respiración. Avanzaron durante horas, guiándose por corrientes de aire que a veces parecían inexistentes. Leon sabía que si perdían ese hilo invisible, no habría retorno. Finalmente, después de atravesar una grieta tan estrecha que tuvieron que arrastrarse, sintieron un olor nuevo, a tierra húmeda, pero mezclado con algo más, algo que parecía vivo. Poco después, apareció un resplandor débil. Era luz, pero la salida estaba protegida por una reja metálica. No era grande, apenas lo suficiente para bloquear el paso de un adulto, pero para ellos era un muro imposible. Leon intentó forzarla, golpeándola con una piedra, pero el sonido resonó como un trueno en la caverna. No podían quedarse allí, volvieron sobre sus pasos y el regreso fue más largo que la ida. Cuando llegaron a la zona de dormitorios, el sueño los atrapó como una trampa. No supieron si habían sido descubiertos, pero el día siguiente los encargados los vigilaron de cerca. Leon entendió que la fuga no sería fácil y que si lo intentaba de nuevo, debía ser con más personas y mejor preparado. El verdadero giro no vino de una fuga, sino de la política. En los últimos años de la Revolución Cultural, comenzaron a cerrarse algunos de los programas más extremos. La mano de obra infantil en lugares aislados ya no era tan necesaria, y las órdenes de Pekín eran reubicar a los menores. Pero reubicar no significaba exactamente liberarlos. Muchos fueron enviados a granjas estatales, otros a fábricas. Algunos, como Leon, sí lograron salir a comunidades donde al menos podían ver el cielo. Cuando los camiones llegaron, hubo un desconcierto extraño. Los niños, acostumbrados a vivir en la penumbra, miraban hacia la entrada con temor. Salir significaba enfrentarse a lo desconocido. El primer contacto con la luz fue brutal. Se cubrían los ojos, algunos lloraban. Liang, que había soñado tantas veces con ese momento, apenas podía mantenerlos abiertos. El azul del cielo le pareció irreal, demasiado perfecto para ser cierto. La vida después no fue fácil. Muchos tenían problemas de visión, enfermedades pulmonares, debilidad en los huesos. Pero también había una sensación nueva, la de poder caminar sin techo sobre la cabeza, la de sentir el viento, la de ver la lluvia caer y tocar la piel. Liang nunca olvidó la caverna, pero tampoco olvidó la promesa que se había hecho a sí mismo. Algún día contaría su historia. Años después, ya como adulto, relató que lo más difícil no fue el hambre ni el frío, sino el olvido. Allá abajo no solo se nos quitó la luz, decía, también se nos intentó borrar de la memoria del mundo. Pero mientras él y otros sobrevivientes siguieran hablando, la oscuridad de aquellas cavernas no sería un secreto enterrado para siempre. Bajo las calles húmedas de Bucarest, en algún punto de los años 70, había un lugar que no existía en los registros oficiales. No aparecían los matas, ni en los informes del régimen, ni en los discursos de Ceausescu sobre el futuro glorioso del país. Aquel lugar estaba oculto en el subsuelo, detrás de una puerta metálica sin letrero, y conducía a un laberinto de pasillos estrechos y habitaciones improvisadas. Lo llamaban un orfanato. Pero no era un orfanato en el sentido real. Era un sitio para esconder a los niños que el Estado consideraba inconvenientes, los que no habían sido registrados al nacer, los hijos de madres solteras que temían las represalias,
o los que simplemente no encajaban en la imagen perfecta del pueblo trabajador que la propaganda quería mostrar. La entrada principal estaba camuflada en un sótano de un edificio abandonado. Había que bajar 2 tramos de escaleras y atravesar un corredor donde el olor a humedad y cloaca se mezclaba con un aire pesado, casi sin ventilación. Los pasillos estaban iluminados por bombillas desnudas colgando de cables, y cada tanto una chispa fugaz recordaba que la electricidad no era confiable. Los niños vivían en cuartos de paredes desnudas, donde el yeso se caía a pedazos. No había camas suficientes, así que dormían en el suelo, sobre colchones viejos o mantas raídas. En invierno el frío era insoportable. El cemento robaba el calor del cuerpo y las mantas eran tan finas que apenas servían. En verano, el aire se volvía denso y sofocante, cargado del olor de muchos cuerpos respirando el mismo aire reciclado. La comida era mínima, gachas aguadas por la mañana, un trozo de pan duro al mediodía y a veces una sopa sin carne por la noche. Los más pequeños lloraban de hambre y los mayores aprendían a robar mijas de los platos ajenos. El hambre era una presencia constante, un rumor que recorría los estómagos como un animal inquieto. Los cuidadores eran pocos y la mayoría brutales. Eran empleados del régimen, personas sin afecto que trataban a los niños como un problema logístico, no como seres humanos. Las órdenes eran simples: mantenerlos ocultos, que no hagan ruido, que no salgan jamás. Cualquier desobediencia se castigaba con encierros en una habitación aún más oscura, sin luz y sin comida durante horas o días. Algunos niños salían de allí con la mirada perdida, como si hubieran dejado algo de sí mismos en ese encierro. En aquel mundo subterráneo, el tiempo pasaba de forma extraña. No había ventanas ni relojes, así que los días se medían por la rutina de la comida y el sueño. Algunos niños crecían sin saber en qué mes o año vivían. Lo único que diferenciaba a una estación de otra era la temperatura del aire que llegaba por las rejillas del techo. Entre todos, había una niña llamada Irina, de ojos oscuros y cabello enmarañado, que nunca había pisado la superficie. Había nacido allí, fruto de una madre que también había sido criada en ese mismo lugar y que había muerto cuando Irina tenía apenas 3 años. Nadie le hablaba de su madre, pero ella recordaba su voz cantándole canciones suaves para dormir. Irina solía inventar historias para los más pequeños. Les hablaba de un mundo donde había un cielo azul y árboles verdes, aunque nunca los había visto. Imaginaba el sol como una enorme bombilla colgando en lo alto, iluminando todo sin apagarse. A veces, en las noches en que las luces parpadeaban o se apagaban del todo, los niños se juntaban en silencio, buscando calor y compañía. Contaban rumores, que algunos habían logrado escapar, que había túneles que conducían a las alcantarillas y desde allí a las calles, que un día vendría alguien a rescatarlos. Pero la mayoría no creía en esos cuentos. Para ellos, el mundo real estaba hecho de paredes de cemento, pasillos húmedos y el olor persistente de moho. El miedo al exterior estaba tan arraigado como el deseo de verlo. Los cuidadores alimentaban ese temor con historias terribles. Decían que allá arriba los niños sin papeles eran atrapados y enviados a trabajar en campos lejanos, o que simplemente desaparecían. Así mantenían el control, asegurándose de que nadie intentara huir. En una ocasión, un niño mayor, al que llamaban Mihai, intentó llegar a una de las salidas de ventilación. Había pasado semanas observando los recorridos de los cuidadores y buscando el momento perfecto para intentarlo. Una noche, se escabulló por uno de los pasadizos secundarios. Nunca volvió. Los cuidadores dijeron que había sido atrapado y castigado, pero los niños sospechaban que no había sobrevivido. Desde entonces, las fugas se convirtieron en un tema prohibido. La desaparición de Mihai marcó un antes y un después. Los niños hablaban menos, reían menos, incluso Irina, que siempre inventaba historias, dejó de contarlas durante semanas. Era como si la oscuridad hubiera ganado un poco más de terreno. Los cuidadores reforzaron la vigilancia, cerraron algunos pasadizos y pusieron candados en las rejillas de ventilación. El orfanato subterráneo se volvió aún más opresivo. Con el paso del tiempo, la rutina siguió su curso. Algunos niños crecieron lo suficiente para empezar a ayudar en las labores del lugar. Limpiar los pasillos, cargar baldes de agua desde un tanque oxidado, repartir la escasa comida.
A cambio recibían un poco más de pan o alguna manta extra, pero también quedaban más expuestos a la autoridad de los cuidadores, que no dudaban en golpearlos si cometían un error. Irina, a sus 12 años, ya conocía casi todos los rincones de aquel laberinto. Sabía dónde el techo goteaba con más fuerza, dónde el suelo se hundía ligeramente y dónde había huecos que llevaban a zonas cerradas desde hacía años. En uno de esos huecos encontró algo que cambiaría su forma de pensar. Una vieja revista con fotos a color. Estaba húmeda, con las páginas pegadas, pero alcanzó a distinguir una imagen de un campo verde y un cielo brillante. No parecía real, pero había algo en esa imagen que despertó en ella una certeza. Ese mundo existía y algún día lo vería. A partir de entonces, volvió a contar historias. Ya no eran simples inventos, sino relatos sobre ese mundo de la revista. Hablaba de pasto tan suave como las mantas más finas, de un sol que calentaba sin quemar, de nubes que se movían como si flotaran en un río invisible. Los más pequeños le escuchaban con los ojos abiertos, imaginando un lugar que parecía tan lejano como un sueño. Pero la realidad seguía siendo dura. El invierno de 1988 fue uno de los más fríos que se recordaban. El agua en los cubos amanecía con una fina capa de hielo y la comida se redujo aún más. Varios niños se enfermaron y no hubo medicinas. El silencio en el dormitorio se rompía solo por la tos persistente de los más débiles. Algunos murieron sin que nadie hiciera nada por salvarlos. Sus cuerpos eran llevados a una sala cerrada y nunca se los volvía a ver. Desde entonces, las fugas se convirtieron en un tema prohibido. En diciembre de 1989, algo extraño empezó a suceder. Los cuidadores parecían nerviosos, hablaban en voz baja y recibían visitas más frecuentes de hombres vestidos de civil. Los rumores se filtraban hasta los oídos de los niños. Se hablaba de protestas, de cambios, de que el régimen de Ceausescu estaba tambaleando. Irina no entendía de política, pero intuía que algo importante estaba ocurriendo. El 22 de diciembre de ese año, el sonido que llegó hasta las profundidades del orfanato no fue el habitual goteo de agua ni el zumbido de las bombillas. Fue un estruendo lejano, como disparos mezclados con gritos que venían de la superficie. Los cuidadores corrieron por los pasillos, algunos recogiendo papeles y objetos personales, otros cerrando puertas. El miedo en sus rostros era diferente al de siempre. No era miedo a perder el control sobre los niños, sino a lo que estaba ocurriendo afuera. Horas después, la puerta principal se abrió de golpe. Un haz de luz, real y cegador, invadió el pasillo de entrada. Hombres y mujeres desconocidos bajaron apresuradamente, hablando en voz alta y revisando cada habitación. No vestían uniformes del régimen. Algunos llevaban brazaletes con la bandera rumana, otros cámaras de fotos y video. Los niños, asustados y confundidos, se agrupaban contra las paredes. Irina apenas podía abrir los ojos por la intensidad de la luz, pero sintió algo que nunca había sentido allá abajo: aire fresco. Los rescatistas empezaron a sacar a los niños uno por uno. Algunos lloraban, otros reían, la mayoría temblaba. Irina salió tomada de la mano de una mujer que le repetía que todo estaría bien. Subieron las escaleras, cruzaron el corredor y de pronto el cielo apareció frente a ella. No era como en la revista, era más inmenso, más vivo, más imponente. Sintió el calor del sol en la cara y el frío del invierno al mismo tiempo. El olor a humo y a nieve se mezclaba en el aire. Por primera vez respiró a pulmón lleno. El traslado fue caótico. Los llevaron a un edificio provisional donde recibieron ropa limpia y comida caliente. Algunos niños no sabían cómo comer con cuchara. Otros no soportaban la luz y mantenían los ojos cerrados durante horas. Los médicos y voluntarios comenzaron a revisar a cada uno, descubriendo casos de desnutrición severa, enfermedades respiratorias y lesiones antiguas que nunca habían sido tratadas. En las semanas siguientes, muchos fueron ubicados en orfanatos oficiales o entregados a familias adoptivas. Pero la transición no fue fácil. El mundo exterior era tan abrumador que algunos pedían volver al sótano. La calle era ruidosa, la luz demasiado intensa, los espacios abiertos les daban vértigo. Irina, en cambio, se aferró a su nueva vida con una determinación silenciosa.
Cada mañana salía al patio y miraba el cielo, como si quisiera memorizarlo. Años después, cuando pudo hablar de su experiencia, dijo que lo más difícil no había sido el hambre ni el frío, sino la idea de que ese lugar pudiera desaparecer de la memoria colectiva. Si nadie cuenta lo que pasó, volverá a pasar, decía. Mantuvo contacto con algunos de los niños que habían estado con ella en el orfanato subterráneo y juntos dieron testimonio a periodistas y organizaciones de derechos humanos. Hoy, las habitaciones de aquel orfanato ya no existen. El sótano fue sellado y en su lugar hay un almacén. Pero bajo el cemento sigue latiendo la memoria de aquellos que vivieron ahí, de sus juegos inventados en la penumbra, de los susurros en las noches más frías y del momento en que la luz irrumpió para cambiarlo todo. Irina nunca olvidó la sensación de subir las escaleras y ver el cielo por primera vez. No lo describía como libertad, sino como un segundo nacimiento. En el orfanato subterráneo, el tiempo no se medía por días o semanas, sino por ciclos de luz artificial y periodos de comida. Una bombilla parpadeante marcaba la mañana cuando se encendía y la noche cuando se apagaba. Sin ventanas, sin relojes y sin referencias externas, los niños aprendían a ignorar el paso real del tiempo. Algunos creían que afuera no existía nada más, que el mundo entero era aquel laberinto de paredes húmedas. Los cuidadores nunca explicaban por qué estaban ahí. Las respuestas eran vagas, llenas de amenazas o frases que mezclaban ideología y miedo. Aquí están seguros. Afuera no hay lugar para ustedes. Si salen, morirán. Esas palabras repetidas durante años se incrustaban en la mente de los niños como verdades incuestionables. Los más pequeños las aceptaban sin preguntar. Los más grandes, como Irina, empezaban a sospechar que había algo más allá de las paredes. El espacio estaba dividido en 3 zonas principales. La primera, el dormitorio, era un pasillo largo con literas improvisadas, hechas con tablas mal clavadas y matraces que olían a humedad. Las mantas estaban raídas y en invierno no bastaban para calentar el cuerpo. La segunda, la sala común, servía como comedor, lugar de trabajo y provisión. Ahí se repartía la comida: pan duro, sopa aguada y en ocasiones papillas hechas con restos. También era donde los cuidadores imponían disciplina con gritos y golpes. La tercera zona era un área restringida, un conjunto de habitaciones cerradas con candados donde se guardaban provisiones y herramientas. Los niños rara vez podían entrar, salvo cuando eran enviados a limpiar bajo supervisión estricta. El sonido era una constante: el goteo del agua en las tuberías, el zumbido eléctrico de las lámparas, los pasos arrastrados sobre el suelo de cemento, y a veces, los gritos. Cuando un niño desobedecía o intentaba acercarse demasiado a una salida, el castigo era rápido y ejemplar. Algunos los encerraban solos en una celda oscura durante días, sin más compañía que el eco de sus propios pensamientos. Pese a todo, los niños creaban pequeñas islas de esperanza. Inventaban juegos con piedras, fabricaban muñecos con trapos viejos y contaban historias que mezclaban recuerdos fragmentados con pura fantasía. Irina, después de encontrar la revista con la imagen del campo verde, empezó a imaginar un mundo de luz y viento. Sus cuentos se convirtieron en una forma de resistencia invisible, una manera de mantener viva la idea de que algo mejor existía. Uno de sus amigos más cercanos era Stefan, un chico de voz grave que afirmaba recordar el olor del pan recién horneado. Nadie sabía si era cierto o si lo había inventado, pero cuando hablaba de ese aroma, todos quedaban en silencio, como si intentaran sentirlo. Stefan era también uno de los más intrépidos. Conocía rutas ocultas, pequeños túneles que comunicaban distintas zonas del sótano, y soñaba con encontrar una salida. Una noche convenció a Irina para explorar uno de esos pasadizos. Se arrastraron durante minutos por un conducto estrecho, hasta llegar a una rejilla oxidada que dejaba entrar una corriente de aire fresco. No se atrevieron a forzarla, pero para ambos fue la confirmación de que el exterior estaba allí, esperándolos. Sin embargo, cada intento de escape era castigado con dureza. Una vez un niño de apenas 9 años logró abrir una puerta auxiliar y subió unos pocos escalones antes de ser atrapado. Al regresar, su rostro estaba hinchado y caminaba con dificultad. Nunca volvió a hablar del tema, y los demás entendieron el mensaje. El invierno de 1989 trajo señales extrañas. Los cuidadores recibían visitas más frecuentes y parecían menos seguros de sí mismos. Algunos discutían entre ellos, olvidando que los niños escuchaban. Mencionaban palabras como protestas,
revolución, fin del régimen. Aunque no comprendían el significado, los pequeños percibían que algo estaba cambiando. Una noche, el silencio habitual fue interrumpido por un sonido lejano, metálico y rítmico, como si alguien golpeara una puerta gigante. Luego un murmullo de voces que se acercaba. Los cuidadores se movieron rápido, cerrando con llave varias entradas y llevando a los niños a las zonas más profundas. La tensión era palpable. Irina sintió que el aire era distinto, más denso, cargado de expectativa. Horas después, la irrupción fue violenta y repentina. El portón principal se abrió con un estruendo, y una luz blanca inundó el pasillo. La reacción de los niños fue instintiva. Cubrirse los ojos, encogerse, retroceder. El resplandor era tan intenso que dolía. Las voces ahora eran claras, firmes, y no pertenecían a los cuidadores. Alguien gritó que venían a sacarlos. Alguien más empezó a nombrar ciudades y nombres de personas como si quisiera recordarles de dónde eran. Stefan fue uno de los primeros en reaccionar. Tiró de la mano de Irina y juntos caminaron hacia la luz, tambaleándose. El aire frío que entraba por la puerta les llenó los pulmones con una mezcla de alivio y miedo. Subieron escaleras, cruzaron un pasillo y finalmente llegaron al exterior. El cielo estaba cubierto de nubes, pero para Irina era más brillante que cualquier cosa que hubiera imaginado. Sintió el viento en la cara y un olor desconocido. Humo, nieve, tierra mojada. Los rescatistas los llevaron a un edificio cercano donde había mantas, comida y médicos. La confusión era total. Algunos niños reían, otros lloraban desconsolados. Los más pequeños no entendían que aquello era libertad. En los días siguientes comenzaron a llegar periodistas y funcionarios que tomaban notas y fotos. Los cuidadores del sótano habían desaparecido. Nadie sabía dónde estaban. Irina y Stefan compartieron una cama improvisada en una sala común, hablando en voz baja sobre lo que vendría después. No sabían si tendrían familia, si podrían quedarse juntos, ni si ese nuevo mundo sería tan bueno como en sus historias. Pero por primera vez, podían decidir hacia dónde mirar. Y lo primero que miraron cada mañana fue el cielo. Con el paso de las semanas, la vida se reorganizó. Algunos niños fueron adoptados por familias rumanas o extranjeras. Otros, como Irina, permanecieron en hogares temporales mientras se buscaban parientes. No todos lograron adoptarse. Había quienes sentían miedo de los espacios abiertos, quienes no soportaban dormir sin el eco de las paredes, quienes se cubrían la cabeza con blancas para simular la penumbra del sótano. La libertad, descubrieron, no era fácil de habitar. Irina, sin embargo, caminaba cada día un poco más lejos del hogar provisional. Aprendió a reconocer olores, a nombrar colores que antes solo había imaginado. Guardó la revista que había encontrado en el sótano como un recordatorio de que los sueños pueden volverse reales, aunque cueste creerlo, y en silencio, prometió que nunca dejaría de contar la historia de los niños que vivieron bajo tierra. A lo largo de estas historias, hemos viajado por lugares que pocos imaginarían que existen. Minas sofocantes, túneles olvidados, cavernas convertidas en refugio y prisiones, sótanos donde la infancia se consumía sin un rayo de sol. Hemos escuchado las voces de niños que vivieron años bajo tierra, atrapados por la explotación, la guerra, el miedo o el abandono institucional. En Potosí, Bolivia, los niños trabajaban respirando polvo y oscuridad, aprendiendo que la vida podía terminar con un derrumbe antes de cumplir los 15 años. En Ucrania, durante la Segunda Guerra Mundial, otros pequeños nacieron sin conocer la luz, protegidos y al mismo tiempo atrapados por la necesidad de sobrevivir a un enemigo que los buscaba sin descanso. En China, la revolución cultural sepultó a generaciones bajo disciplina y silencio, moldeando vidas enteras sin que un solo rayo de sol tocara su piel. En Rumanía, los sótanos del régimen de Ceausescu se convirtieron en un mundo paralelo, un laberinto donde los niños no registrados vivían como si el exterior fuera una leyenda. Aunque las circunstancias fueron diferentes, hay un hilo invisible que conecta a todos estos casos: la oscuridad física y la oscuridad social. No solo se trataba de la ausencia de luz, sino de la negación de derechos, de la invisibilización deliberada de seres humanos que, por su edad o por su condición, fueron considerados prescindibles. Esas paredes, esas rocas, esos túneles, no solo bloquearon el sol, también bloquearon oportunidades, sueños y vidas. La oscuridad física es cruel, pero la oscuridad social es más peligrosa. La primera puede romperse con una lámpara o con un amanecer. La segunda requiere algo más. Requiere que una sociedad entera decida mirar.
decidir que esas vidas importan y actuar para que la luz llegue donde antes hubo sombra. En todos los casos que escuchamos hoy, hubo un momento en que la luz irrumpió, un rescatista que abre una puerta, un escape improvisado, una rendija por la que entra aire fresco. Ese instante es poderoso, pero también frágil, porque no siempre viene acompañado de un final feliz. Muchos de estos niños, incluso después de ser liberados, cargaron con secuelas físicas y emocionales para toda la vida. Algunos nunca pudieron adaptarse al mundo exterior. Otros, como Irina, encontraron fuerza en sus recuerdos y convirtieron el dolor en motor para contar lo que vivieron. Estas diferencias nos recuerdan que rescatar a alguien no es suficiente. Hay que reconstruir lo que fue dañado y cuidar para que no vuelva a suceder. ¿Por qué contar estas historias? Porque el olvido es la cueva más profunda y peligrosa que existe. La historia está llena de episodios en los que la infancia fue sacrificada en nombre del progreso, de la ideología o de la simple indiferencia. Y cada vez que un caso se borra de la memoria colectiva, dejamos la puerta abierta para que pueda repetirse. Nombrar a estos niños, recordar sus vidas, describir sus mundos bajo tierra, es un acto de resistencia contra ese olvido. La oscuridad no es invencible, lo hemos visto. Un pequeño agujero en el muro, un testigo que se atreve a hablar, un grupo de personas decididas a buscar, todo eso puede romper años de silencio. Y ese es el mensaje que debe quedar. Incluso en los lugares más remotos, donde parece que nadie ve ni escucha, siempre hay una posibilidad de que la luz llegue donde antes hubo sombra. Hoy, cuando encendamos una lámpara o veamos la claridad de la mañana, podemos recordar a quienes pasaron años sin ese privilegio. No se trata solo de sentir lástima, sino de reconocer que aún existen rincones del mundo donde la infancia vive oculta, explotada o encerrada. Tal vez no en cavernas o minas, pero sí en condiciones que la sociedad decide no mirar. Y ahí nuevamente la oscuridad social se impone. Si estas voces te conmovieron, compártelas, no dejes que se apaguen. La luz se propaga cuando la movemos de un lugar a otro, cuando iluminamos la historia de alguien que permaneció demasiado tiempo en la penumbra. Suscríbete para seguir conociendo relatos que el mundo intentó esconder, porque mientras haya historias que contar, siempre habrá luz para encender.